Mm. Vamos a ir como el dermatólogo dicen, ¿sí? Directo al grano. Génesis capítulo 12. Iniciamos una serie sobre la vida de un hombre llamado Abraham. Hemos visto tres temas. El primero es Dios llama a Abraham. El segundo es que todos tenemos pies de barros. Y el tercero, ¿cuál fue? El de hace 8 días, ¿cómo se llamaba? Toda prueba deja una enseñanza. Entonces vamos a ir al tema de hoy. Hoy es domingo de resurrección según la tradición, ¿cierto? Entonces esperamos que no sea por tradición que hoy podamos resucitar como iglesia. Vamos a aprender, podamos ser vivificados con el poder de ¿qué? De la palabra de Dios. La iglesia congregación, la iglesia es una iglesia bíblica que se proyecta a ser una iglesia reformada, confesional, basada en las doctrinas de la gracia. Hemos establecido principios desde que empezamos y seguimos estableciendo principios como la autoridad pastoral que descansa sobre el varón y no sobre la esposa del pastor. Eso está definido en la iglesia y damos gracias a Dios por eso, porque eso da un lugar a las mujeres en la iglesia para que ellas hagan un trabajo conforme a su naturaleza, conforme a ese privilegio, a esa bendición que Dios hizo al darnos el regalo perfecto. Alguien dijo que Dios hizo primero a Adán y luego hizo la mejor parte. Y es cierto, ¿sí? La mujer debe ser dignificada, debe ser bendecida. En dignidad somos iguales, fuimos creados varón y hembra. El hombre no es superior a la mujer, solo que tiene un lugar, un rol, tanto en el hogar como en la iglesia de ser ¿qué? La cabeza. Y la esposa se sujeta, escuchen hombres, voluntariamente, no obligada. El hombre no la puede someter. Ella se sujeta por amor, porque ve que un hombre la ama, la respeta, la valora y le da un lugar. Entonces ahí la mujer ¿qué? Se sujeta por amor voluntariamente, no obligada, no se puede obligar. No es un mandamiento, como algunos lo creen. La sujeción de la mujer no es un mandamiento, es el resultado del corazón de hombres que aprendemos a ¿qué? A amar, como la Biblia dice, para que ella pueda amarnos como la Biblia dice, y ella se sujete. Amamos a la manera de Dios. Un paréntesis era eso. ¿Listo? Vamos a entrar entonces en Génesis 13, del versículo 13 al 18, y vamos a ir del 14 al 1 al 16, pero no vamos a leerlo todo porque es un pasaje muy largo. Vamos a leer solo la primera parte del 13 al 18, y la segunda parte la vamos a ir leyendo en la medida que vamos haciendo el estudio bíblico. Dice la escritura: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí ¿qué? Un altar. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por esta mañana. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre y exaltamos tu grandeza. Declaramos tu señorío sobre las naciones de la tierra, Dios, sobre el cielo y sobre lo que hay en esta tierra. Tú eres Dios. Oramos que tu palabra sea revelada esta mañana, que el corazón del creyente sea edificado y gozoso al saber que tú hablas, y el corazón de aquel que no se ha convertido sea traído de las tinieblas a la luz por el poder de tu Espíritu. Bendecimos este tiempo en Cristo Jesús. Amén y amén. Todos enfrentamos diferentes guerras, es el tema de hoy. Todos enfrentamos diferentes guerras. Estamos en un tiempo donde es algo común y quizás diario usted está escuchando algo acerca de ¿qué?
de la guerra. Estamos mirando que hay una guerra en Rusia y en Ucrania, pero no es a ese tipo de guerra que yo me voy a referir o que la Biblia nos va a llevar hoy. Vamos a referirnos a una guerra más intensa, más fuerte, y es la guerra del creyente. Es la guerra que todo creyente o todo ser humano tiene que enfrentar. La Biblia es el libro más impactante que existe. Es el libro apasionante para predicar, para aprender, para ser direccionados y encaminados en una vida que valga la pena vivirla. Su vigencia es impresionante. Desde hace más de 3000 años fue escrita y hoy es de los primeros libros, es el libro que más se lee en la tierra a pesar de la incredulidad, a pesar de la impiedad de los hombres. Sus historias no son historias comunes y corrientes. La historia de la Biblia es la historia suya y es la historia mía. Es la historia de donde venimos, de quiénes somos y por qué somos como somos. Es la historia donde muestra el origen del hombre y el corazón del hombre, pero también muestra el corazón de Dios, porque Él no tiene origen. ¿Sí sabían que Dios no tiene origen? Él es eterno, por siempre ha existido. Todo en la Biblia cae en 3 categorías, escuche: personas, acontecimientos e ideas. Al estudiar la Escritura, usted tiene que encontrar personas, acontecimientos y ¿qué? Ideas. El mundo está lleno de ideas vanas, de vanidades, de mentiras y de engaños que están de generación por generación cautivando al hombre para que el hombre se separe de Dios. Pero Dios en su palabra ha dejado la verdad para que el hombre pueda venir a Él. La Biblia es un escenario donde las grandes ideas se comunican, donde las grandes verdades existen, y esto nos ayuda a cruzar una brecha intelectual en esta generación, donde la Escritura es más poderosa que cualquier ciencia que gobierne este mundo, donde nada puede destruir la Biblia, ninguna guerra la ha podido destruir. En el siglo XVI tenían la intención de reunir todas las Biblias y destruirlas. En el siglo V también, no han podido nunca. Si en este momento la Biblia fuese destruida, los hombres podríamos volver a plasmarla en letras, porque está escrita ¿dónde? En el corazón de su iglesia, está en el corazón de su pueblo. En todas las guerras, escuche, brotan los corazones. Siempre habrá una lucha entre una naturaleza caída y una naturaleza nueva para los creyentes. Cuando no conocemos a Dios, esos términos parecen extraños, pero en la medida en que usted lee la Escritura, se va familiarizando con ellos, usted se da cuenta que son más reales de lo que nosotros pensábamos. Es importante tener estos 2 aspectos claros en nuestra vida. Hay una guerra interna, así como existe el bien y el mal, así como existe lo alto y lo bajo, lo oscuro, lo claro, lo negro, lo blanco. En el hombre hay una doble naturaleza. Ha sido creado con una doble naturaleza, una material y otra ¿qué? Inmaterial, la que llamamos alma o espíritu. Y es allí donde reside la guerra espiritual que el hombre tiene para poder llegar a conocer los caminos de Dios. Nadie puede ser santo, escuche, si primero no es salvado de la condenación eterna. Nadie puede ser santo si no es salvado de la condenación eterna. La santidad es para los santos que Dios ha llamado y ha escogido. Aquellos que desde antes de la fundación del mundo, Él quiso que mostraran su imagen en la tierra, que mostraran el carácter de Cristo. Podríamos decir entonces que todos los hombres nacemos en pecado y que Dios por gracia y misericordia salvó a aquellos que escogió, y en ellos va a manifestar su vida, su corazón, sus pensamientos, su discernimiento para saber cómo vivir, para decir qué tengo que hacer este día, qué decisión tengo que tomar al terminar la reunión, y si Dios habló a mi corazón, qué decisión debería tomar, qué decisión debo tomar si no comprendo lo que está pasando en mi corazón y necesito ayuda, pero a veces no tengo ni siquiera la capacidad de pedirla. El pasaje de hoy vamos a ver una guerra bíblica, una guerra que está plasmada en ese pasaje que no la leímos, que empieza desde el 14:1 hasta el 12. Y vamos a ver cómo este hombre llamado Abraham
va aplicando los principios que él ha ido aprendiendo en este caminar. Llevamos caminando con él 4 sermones y en tiempo aproximadamente 1 año desde que él sale de Ur de los Caldeos. Es algo aproximado, no, la Biblia no lo dice, pero se puede aproximar a unos meses o a 1 año máximo. No se puede decir que ha pasado más tiempo. Pero vemos la diferencia entre un hombre que escucha la voz de Dios y ¿qué? Obedece. Y vemos la diferencia entre un hombre que escucha y no obedece. ¿Llamado qué? Lot. Lot no es el protagonista, es el antagonista. ¿El protagonista es quién? Abraham. Abraham es un prototipo de Cristo en algunos momentos y en otros momentos es un prototipo del creyente. Podríamos decir entonces que la guerra espiritual es interna, pero trae consecuencias externas. Que esa guerra no es para algunos, ¿es para quién? Para todos. La decisión X o Y. Desde lo más básico, desde tomar una decisión para una carrera, para un negocio, estamos hablando de cosas externas, pero internamente tomar la decisión de vivir para Dios, de agradarle. Escuche, estoy hablando de tomar una decisión para creyentes, no para no creyentes, porque los no creyentes tienen que nacer de nuevo primero, para luego poder tomar decisiones, ¿qué? Sabias. Recordemos que Lot escogió ir hacia Sodoma, lo vimos, el progreso no del peregrino, sino el progreso del mundano. Es el progreso del creyente mundano que se va separando. En capítulo 13, él escoge lo mejor, ¿sí? Con sus ojos dice, uy, allá hay un río, el Jordán. Esa tierra es buena para los cultivos. En 14:12 dice que tomaron a Lot también, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, ya vive en Sodoma. Y en 19:1 es un principal de los de Sodoma. Ya hace negocios con los enemigos de Dios. Escuche, ¿hace negocios con quién? Con los enemigos de Dios. Supuestamente está bien, pero está haciendo negocios con los sodomitas, con el mundo y con el pecado. Entonces veremos un contraste entre 2 hombres. Un poquito de Abraham vamos a aprender primero y luego vamos a aprender un poquito de la guerra. Y al final vamos a aprender un poquito de ¿quién? De Lot. Bueno, vamos entonces a la primera parte. La primera parte tiene un punto y se llama Dios da una promesa más a Abraham. Habíamos hablado de 2 promesas. Ahora hay otra tercera. Son 7 durante la vida de Abraham. 7 promesas. Escuche la promesa. Primero leemos el versículo 13, que lo vamos a dejar para más adelante, para explicarlo cuando vamos a hablar de Lot. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahí termina un pasaje que vamos a retomar con el de hoy. Dice, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Hay curiosidades, ¿no? La Biblia es hermosa, es preciosa cuando Dios nos abre el entendimiento para ver los detalles pequeños. Lot dice, Jehová dijo a Abraham. Dios siempre ha hablado, pero me gusta la segunda parte, después que Lot se apartó de él. ¿Sí? ¿Sí nota para dónde vamos? Dios le habla cuando él se separa de aquel impedimento, en este caso, de Lot. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque tenemos a Lot. Ahí está, cerca, en diferentes maneras. No puedo decirle en qué manera. Para él era un problema este muchacho. Y dice que se aparta, inmediatamente viene la voz de Dios a él. ¿Por qué el autor escribe esa frase? Cuando Lot se apartó de él. Es como, dice ahí luego, dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Es importante notar que Dios le está dando una promesa, es la tercera, y le está ofreciendo una tierra para la familia, para todos los que iban a ser descendientes de él. Desde el versículo 14 al 18 se trata de eso. Es importante, escuche, entender
que Dios nos va quitando los estorbos para poseer la tierra. Antes de usted entender la vida cristiana plenamente, estar anclado en la escritura, anclado en la palabra, un hombre, una mujer que es inconmovible por las circunstancias, eso parece imposible, pero es fácil cuando lo hace Dios, no cuando lo hace el hombre. Él le quita los estorbos, le quita a Lot, en este caso se va, y Dios vuelve a restaurar, sigue en esa restauración de la comunión con él. Versículo 15 dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esa promesa se cumplió al final del libro de Josué, cuando ellos entraron a la tierra prometida, las 12 tribus, y pudieron poseer la tierra durante unos años. Ahí se cumplió la promesa. No es la promesa para un pastor, no es la promesa para una iglesia, no es así. Esa no es la promesa para ninguna iglesia que Dios le va a dar la tierra. Es la promesa para Abraham. Físicamente Dios le entregó la tierra ¿de qué? De Canaán a sus descendientes, para que vivieran allí. Versículo 16, haré de ti y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno lo puede contar, el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Hay algo interesante acá, y es que Dios habla del polvo de la tierra, le está hablando de humanidad. Nosotros somos hechos ¿de qué? Del polvo. Aquí se refiere a la descendencia física de Abraham, a sus hijos. ¿Quiénes eran los hijos de Abraham en ese momento? Iban a ser Isaac, Jacob y las 12 tribus. Hasta ahí, ahí se cumple esa palabra. En otra parte que vamos a ver más adelante le dice que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Ahí se refiere a una descendencia ¿qué? Espiritual, que es la iglesia. Nosotros, los creyentes que estamos hoy, somos descendientes ¿de quién? De Abraham. Versículo 18 dice, 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Dios da una promesa, escuche. Tal vez usted diga, yo tengo varias. Bien, le felicito. ¿Ya se levantó? ¿Ya está entrando a poseer? ¿Ya está haciendo lo que la Biblia dice? ¿O solo promesas te volviste al fin? Ah, sí se la saben, ¿cierto? Solo promesas te volviste al fin. Hay creyentes que son solo promesas, no que las hagan, que las tienen, solo las tienen. Pero dice, levántate, es un imperativo. Abraham, levántate, y le dice ¿qué? Ve por la tierra, o sea, camine, haga algo a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Le dice, posea lo que le he dado, la tierra. La gracia es un regalo, la salvación es un regalo, la sabiduría es un regalo, el amor, el perdón, es levantarse a vivir en esa vida, es levantarse a decir, es una promesa que todo el que crea en Jesucristo será ¿qué? Salvo. Pero creer no es una creencia, sino es una ¿qué? Acción, demanda una acción de ir. Versículo 18. Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. La promesa la recibe para él, y como todo hombre agradecido, inmediatamente va y hace ¿qué? Un altar de adoración, de agradecimiento. Le dice, gracias Señor, confío que así será, sin saber lo que esperaba para que esa promesa se cumpliera, ¿no? Solo él cree y confía. Pero vamos a ver un detalle antes de pasar al siguiente punto, porque es muy importante este lugar. Los lugares en la Biblia no son lugares porque sí, todos tienen propósito. Los nombres en la Biblia todos tienen un sentido, porque no la escribió un hombre, la escribió ¿quién? Dios. Él escribió la Biblia. Entonces vemos un lugar que aparece aquí que se llama ¿qué? Mamre. Mamre es el nombre de un hombre importante en esa ciudad, pero también es el nombre de un lugar. Ahorita vamos a ver en el otro punto quién era Mamre. Pero para que usted vaya sabiendo y vaya enfocándose en los siguientes sermones que van a venir más adelante, Mamre es un lugar importante en la vida del patriarca, muy importante. Su vida va a ser impresionantemente marcada por este lugar. ¿Cuántos saben que hay lugares que marcan la vida de uno? Momentos de la vida que a veces
Uno pasan años y dice, uy, me acuerdo cuando estuve allí. Sí, cuando estuve allí fue buen tiempo. Escuche, desde ese lugar dice que él edificó allí un altar a Jehová. Desde ese lugar Abraham vio cuando Sodoma fue destruida. Él vio el humo que salía de la destrucción de Sodoma. Más adelante lo vamos a mirar. Pero también desde allí recibió la promesa de un hijo. Mire 18:1, vamos a leer 18:1. Después le apareció a Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y ese capítulo habla de la promesa de Isaac. En el mismo lugar del altar vienen más promesas, vienen más la voz de Dios. Pero también escuche, allí sepultó a Sara, a Isaac, a Rebeca, a Jacob, a Lea y él mismo. Allí compró una heredad cerca de Macpela, era en Manre, donde se volvió el cementerio de los patriarcas. Entonces, sí es un lugar importante, no lo podemos pasar por alto. Allí Dios le dio promesas, volvió y le dio promesas, y allí murieron todos, y muchos vivieron ¿qué? Las promesas, y fueron sepultados en ese lugar. Ese lugar fue un lugar donde Dios levantó a Abraham una y otra vez en diferentes etapas de su vida. Dios siempre nos levanta solo de una manera, a través de sus promesas, a través de su palabra. No temas y desmayes, que yo estoy contigo, dice el Señor. A donde fueres, yo iré. Si me buscares, me hallarás, porque me buscarás ¿de qué? De todo vuestro corazón. Son promesas, y esas promesas nos han levantado una y otra vez. En momentos de dificultad hemos oído su voz no audible. Hemos encontrado en la palabra que dice, estad quietos y creed que yo soy Dios. Confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Son promesas. Y hay una bendición a través de las promesas. Escuche, nunca cambian. Nunca cambian. Si en esta generación no viene Cristo, en 100 años la promesa será la misma. Estad quietos y creed que yo soy Dios. ¿Para quién? Para esa iglesia, para esa generación de esa época. Hace 1000 años Dios le dijo a la iglesia, estad quietos y creed que yo soy Dios. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si no fuera así, no os lo hubiera dicho. Es la promesa de la eternidad. No se turbe su corazón con lo que escucha, ni con la guerra, ni con la política. No se turbe, tranquilo. Su casa no está aquí. Espere que el Señor obre en su alma y espere el momento de la redención, y ese día se gozará. Y ni siquiera se va a acordar que pasó por este pequeño desierto llamado tierra. Entonces las promesas son una bendición, y Dios le da una promesa importante a este hombre, la tercera. Segundo, hay una guerra. Pasamos del capítulo 13 y entramos al capítulo 14 y hay una guerra. ¿Se le hace familiar que hay una guerra hoy? Hay una guerra. No la vamos a leer toda, se la voy a explicar porque al leerla muchos no la entienden, es más fácil contarle la historia. Pero dice el versículo 1, aconteció en los días de esos nombres no se los vaya a poner a sus hijos, de Amrafe, el rey de Sinar, Arioc, rey de Eleazar, Kedarlaomer, rey de Elán, y Tidal, rey de Goín. Esos no son para los hijos, son nombres de los reyes de esa época. ¿Listo? Le resumo. Tengo que resumirle porque al leerlo vuelvo y le digo, es muy difícil de entender ese pasaje del 1 hasta el versículo 12. Vamos a mirarlo como, ¿qué es lo que sucede ahí? Escuche. Encontramos el registro de una guerra. Si usted lo quiere ir mirando, lo puede ir mirando para que vea que no estoy diciéndole nada raro. Según la Biblia, es una de las primeras guerras que es registrada. No habían habido tantas guerras. Sí habían habido guerras, pero no habían sido ¿qué? Registradas. Esta guerra queda registrada en las Escrituras y por eso es tan importante. Antes de explicar brevemente esta guerra, debemos hablar de qué es la guerra, ya que estamos en tiempos modernos, aparentemente.
La guerra es el resultado, escuche, de la naturaleza caída del hombre, de la avaricia, de la ambición, del poder, del orgullo y muchos más pecados que están arraigados en el corazón humano. Estos pecados al brotar producen que comencemos las guerras por poder político, económico, social, por hombres orgullosos, amadores de sí mismos, que quieren gobernar el mundo. Inician ¿qué? Guerras entre naciones. Pero si lo aplica en su casa pasa igual. La guerra del hogar porque el orgullo no deja pedir perdón. La guerra del hogar porque el hombre quiere enseñorearse de su esposa, y la guerra del hogar porque la esposa no quiere someterse a su marido. Son ejemplos pequeños de una guerra. La guerra entre los hermanos, las familias, porque hay favoritismo o porque no hay favoritismo, porque el uno sopla más o come más, dicen por ahí, porque es de mejor familia, ¿sí? Porque es de mejor familia, entonces no falta el hermano que es de mejor familia, siempre hay en las familias. Entonces, eso sucede y vienen las guerras, las contiendas. En estos versículos encontramos una guerra de 4 reyes contra 5 reyes. Esa es la guerra. 9 reyes en acción, escuche. Ciudades que estaban cansadas de pagar impuestos a un gobierno tirano, y ser oprimidas, deciden rebelarse e iniciar un conflicto. 5 contra 4. No vamos a pagar más impuesto. No vamos a someternos más, vamos a pelear, vamos a luchar por nuestra libertad. Sí, siempre ha habido ese tipo de libertadores. El pasaje nos dice ahí más adelantico, versículo 4, 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. 12 años de esclavitud tenían unos sirviéndole a otros y se cansaron, dijeron no, no más, punto. Hasta aquí llega el servicio, hasta aquí llegan los tributos, hasta aquí llega todo. Es un pueblo que se rebela de su opresor. Dice que los reyes donde estaba Sodoma y Gomorra perdieron la guerra. Habían unos de Sodoma y Gomorra, ellos perdieron la guerra. Ese grupito, los 5 perdieron la guerra, dice, y es ahí donde llevan también cautivo a un hombre llamado Lot. Versículo 11. Tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas las provisiones, ¿y qué? Se fueron. ¿Sí ve? Le ganaron la guerra a Sodoma y Gomorra. Pregunta, ¿quién era Sodoma y quién era Gomorra? Eran ciudades muy ricas, exageradamente ricas. El profeta Ezequiel, pues veremos Ezequiel 16:49 para que se lo compruebe usted, por favor. Ezequiel 16:49 nos dice cómo era Sodoma. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, dice, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso. Eran ciudades ¿qué? Ricas, llenas de dinero, donde hay abundancia hay pereza, ¿sí sabía? Donde hay demasiado hay pecado, y no estamos haciendo un voto a la pobreza. Simplemente el hombre necesita mucha sabiduría para tener riquezas. Hay desperdicio, y Sodoma y Gomorra era una ciudad ociosa, abundancia de pan, pecado por todo lado. Tengo que decir lo que voy a decir porque la Biblia lo dice. Por lo que hay gente, niños jóvenes acá, hombres jóvenes, bueno, gracias a Dios no hay tantos niños. Pero la sodomía era una práctica inmoral que todavía se hace. Y era que se metía el puño cerrado por el recto, esa es la sodomía. De ahí nacieron muchas tendencias del homosexualismo. Será algo muy serio. Israel llegó a practicar la sodomía. Se retiraba afuera, en las cuevas se practicaba en las afueras de las ciudades. Es algo atroz, es algo vergonzoso, es algo que era muy terrible. Versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron.
los ganadores siempre se llevaban ¿a quién? Al pueblo. En todas las guerras era así. Cuando un país invade otro país, como le está haciendo Rusia contra Ucrania, al ganar él queda con toda la gente y todo lo que haya ahí. Todo queda con todo el sistema de un país. Eso no es de hoy, es de siempre. Los ganadores se llevaban todo y en este caso se llevaron un problema. ¿Sí sabía que a veces usted cree que un botín es bueno y se lleva un problema? Este botín les causó un problema terrible. Algo importante, escuche iglesia. Lot representa al creyente mundano, al que se ha separado de Dios y sus tiendas están hacia Egipto y hacia el mundo. Y Lot, el creyente que no está comprometido con Dios, no está en la guerra, es parte del botín. Él no peleó, la Biblia no dice que él haya peleado. Él tenía negocios, tal vez vivía cómodo, que pelean otros, y perdió todo. Lot es llevado cautivo, dice. Algo curioso, interesante, es que el escritor dice, hijo del hermano de Abraham. Hijo del hermano de Abraham. Note que ya hay distancia, ya no es el sobrino de Abraham. Se ha ido separando un nexo con él. Ya lo nombra el autor como el hijo del hermano. Y ahorita más adelante ya lo va a nombrar como un pariente. Porque su identidad espiritual no es la misma. Él ya ha perdido los principios, lo poquito que aprendió con Abraham, ya lo ha ido perdiendo ¿dónde? En Sodoma. Es un hombre mundano. Él cree en el Dios de Abraham, pero no vive como el Dios de Abraham dice. ¿Escuchó? Los creyentes creen en el Dios de la Biblia, no viven como el Dios de la Biblia dice. Eso le pasó a Lot. La condición de Lot es la condición de ese tipo de creyentes que estaba en Betel y se fue ¿para dónde? Para Sodoma. Y terminó robado, oprimido y humillado. ¿Por qué? Porque se salió de la casa de Dios y llegó allá. Él escogió dejar Betel, ha perdido su guerra personal, ahora es cautivo. Tiene dos opciones, escuche, Lot. ¿Lo llevan cautivo o lo matan? Queda como prisionero de guerra, como un botín, o lo matan. Pero pues por misericordia no lo mataron. Fue llevado ¿qué? Cautivo el hombre llamado Lot. Podemos sacar muchas cosas de ese versículo. Que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron, o sea, tenía. ¿Sí? No se lo llevaron solito. Recuerde que Sodoma era ¿qué? Rica, una ciudad próspera, así como la que a uno le gusta, así como donde usted quiere ir a vivir, ¿sí? Así como el sueño americano. Ir a tener 3 trabajos para decir que está bien en Estados Unidos. Ese es el sueño americano de todo el mundo. Viviendo en una nación rica como Colombia, en un lugar de bendición como es Colombia. Aquí hay tanta riqueza, iglesia, tanta que alcanza para que todo el mundo robe. Esa es nuestra hermosa Colombia. No necesitamos ir a otro lugar. Algo importante, la bendición no está en un lugar, la bendición está en Cristo. Porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? ¿En Estados Unidos? ¿En Europa? No, en los lugares celestiales. ¿Nos bendijo en la carrera? No. ¿Nos bendijo en el negocio? No. Nos bendijo en lugares celestiales. No acá. Usted no es bendecido acá. Usted es bendecido antes de nacer, cuando Dios lo llamó y lo escogió. Le dijo que era una persona ¿qué? Bendecida. El problema es que en el camino de ese conocimiento, de esa bendición, algunos hacen su isla aparte y se hacen en las afueras de Sodoma y luego se van acercando y luego terminan comerciando con el mundo. Vamos a ir avanzando. Tercero, ahí nos vamos a quedar un poquito. El rescate de Lot, el rescate de la joya preciada de la corona. Él es la joya preciada de la corona de esa familia. El rescate de Lot, versículo
Desde el 13 vamos a mirar al 16. Volvemos al caballero de la historia, ¿sí? Al héroe llamado Abraham, porque ahorita vamos a hablar de él. Él es el caballero de la historia, él es el hombre importante de esta historia. Y vamos a ver la situación de este hombre, cómo sucede todo este proceso. Abraham representa a nuestro caballero amante, Cristo, nuestro libertador. Muestra su amor por aquel que había fallado. ¿Se acuerdan? Que Lot le falló a Abraham. Tío, pero gracias. Creo que no dio ni gracias antes de irse, creo que se fue y no dio las gracias. Es normal, ¿no? Tío, pero quédate tú acá, o sea, lleguemos a un acuerdo, o sea, hablemos con los pastores que no peleen por el ganado y no me quiero ir de ti porque al lado tuyo me ha ido bien. Dios me ha bendecido. He aprendido a amar a Dios a tu lado y quiero estar contigo, tío. Esa era la respuesta del creyente correcto. Pero ha pasado un tiempo y Lot no es resentido, Abraham no es resentido. Abraham aprendió a perdonar. Abraham tenía un carácter formado por Cristo, estaba empezando sus primeros pinitos en esa pasión por Cristo cuando la fe es poderosa. Luego a veces se pierde o se lucha para tener esa fe sencilla que tenía Abraham. Así como Abraham liberta a Lot de la prisión porque él está preso, está cautivo por unos reyes, así Cristo viene a libertar vidas que han descendido a Sodoma, que han llegado otra vez a la inmoralidad, que pueden estar tocando cerca el mundo inmoral. Ahora vamos a aclarar qué es inmoralidad, porque no se refiere solo a lo sexual. A veces lo asociamos solo a lo sexual y nos sentimos bien porque no somos inmorales sexualmente, pero la palabra inmoral es lo contrario a un ser moral, a ser íntegro, a ser recto. Versículo 13 dice, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo. Si ves, una persona, Mamre el amorreo, hermano de Escol, hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Este verso nos da una información impresionante de quién es el patriarca en este momento, cómo su vida ha cambiado desde Ur de los Caldeos, fue a Egipto, volvió y siguió su proceso. Su vida ha cambiado mucho. Vino uno de los que escaparon, dice. ¿De dónde escapó, según la historia? De la guerra de Sodoma. O sea que Abraham era como un poquito conocido en varias partes. Era un hombre que ya tenía un estatus, una posición. Nos deja que Abraham lo conocían por su fe. Él dijo aquí, cogieron al familiar de Abraham, del patriarca. Voy a ir a avisarle, porque quizás él pueda librarlo. Y mire la característica, dice, y lo anunció a Abraham el hebreo. Abraham es el hombre que pasó al otro lado. Abraham es el hombre que está creciendo y está pasando. Hebreo es ¿qué? Pasar al otro lado. Él pasa, está pasando las luchas, está pasando las pruebas. ¿Ha fallado? Sí, porque todos fallamos, pero no se queda con la frase, todos fallamos, entonces así es mi vida. Él aprende, él sigue aprendiendo. Pero surge la pregunta, ¿tú ya pasaste al otro lado? ¿Tú eres como Abraham el hebreo? Que alguien puede venir a buscar ayuda y tú tienes una palabra de aliento para ayudar al cautivo. Es lo que enseña Cristo en el Nuevo Testamento. Dar palabras de aliento al cansado, abrir los ojos de los ciegos, abrir los oídos de los sordos, sanar a los quebrantados. Ser Abraham, está preparado para ello y Dios le va a ayudar en ese proceso. Luego dice que Mamre el amorreo, es decir, que era el nombre de un hombre, como vimos en el versículo 13, nombra a dos hermanos aliados de Abraham. Note la frase, aliados de Abraham. Los hombres en esa época, en esa cultura, no se aliaban con alguien que no fuera importante. Se aliaban con hombres de renombre, podríamos decir, sin dudas y sin especular,
que Abraham era como un rey, aunque no tenía el título, porque él pudo decidir si participaba o no participaba en una guerra. Cuando usted tiene poder y autoridad, decide. Cuando no, no puede decidir. Los demás deciden por usted. Las personas deciden por usted. Cuando usted tiene libertad, decide. Abraham era un hombre ¿qué? Libre. Tenía gente, tenía propiedades, tenía respeto, tenía un renombre. Y ellos se aliaron con él. 3 hombres, también poderosos, se alían con él. Entonces, él es como un rey. Tiene hombres aliados de una ciudad pequeña pero importante. Abraham responde conforme a un corazón que ama a Dios y a su prójimo. Él está viviendo su cristianismo. Él podía haberse recostado en su mecedora y decir lo siguiente: dejemos que el joven necio aprenda la lección. Esa es una forma de resolver. No siempre es así. O también había podido decir: dejémoslo. Él se metió en eso, él verá cómo sale. Yo no le dije que se fuera para allá, él escogió, es su problema. Pero Abraham no piensa así. Abraham piensa como un hijo de Dios y él conoce la misericordia que Dios tuvo con él en Egipto. Y él ahora quiere aplicar ¿qué? La misericordia con otra persona. Los siervos no juzgan a los demás por tener necesidades ni debilidades, iglesia, ni siquiera por problemas que ellos mismos se han buscado. No los podemos juzgar, tenemos que amarles. Versículo 14. Oyó Abraham que su pariente, ¿sí ve el detalle inmediatamente? Su sobrino, el hijo de su hermano, va cambiando los términos. Su pariente, el parientico dicen por ahí. Oyó Abraham que su pariente estaba ¿qué? Prisionero. Y armó sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. 318 hombres, ¿no? Iban a la guerra. Ahí calculamos el ministerio pequeño de Abraham de 2000 por ahí. Con niños, con niñas, con mujeres. Cuando el término, la Biblia dice nacidos en su casa, escuchen, no se refiere a descendencia física de Abraham. Se requiere que se habían apegado, aliado, identificado con la fe del patriarca, veían un hombre de testimonio y sabían que era un hombre que podía bendecir la vida de ellos. Y muchos eran familiares, muchos eran parientes, pero otros eran personas que al ver la vida del patriarca por donde él andaba decían: en ese hombre hay algo diferente, vamos a seguirle, vamos a obedecerle. Y eran hombres formados. En ese tiempo, escuche, no había policía y no había ejército. ¿Qué hace la policía y el ejército? Entre comillas, ¿no? Estamos hablando de lo ideal. Proteger al pueblo. Eso es lo ideal. Esa es la tarea según la Constitución. Que no lo hagan no es asunto de nosotros. Pero el asunto es que ellos protejan. Entonces, como en esa época no había, ellos se entrenaban en la guerra, en armas. Forjaban armas de guerra y estaban alertas a defender sus territorios, sus familias y sus vidas, sus ganados. Ellos no se dejaban robar tan fácilmente, establecían principios de guerra, de vigilancia, de cuidado. Muchas veces, escuche, nosotros ni siquiera tenemos la capacidad de estar preparados espiritualmente. Este ejército era más pequeño que el que iban a enfrentar. La distancia que recorrieron para el rescate es de 160 kilómetros. Si usted lo quiere investigar, está en todo su derecho. Además, dice que los persiguieron otros 80 kilómetros, calcule, lo cual nos muestra un ejército preparado físicamente y espiritualmente. 3 cuadras y ya estamos. Físicamente estaban preparados, 240 kilómetros a pie. Para llegar de una ciudad a otra, corra para conquistar. Versículo 15. Cayó sobre ellos de noche. ¿Sí ve, Abraham? Cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. La sabiduría de Abraham no era gratis, provenía del cielo. Es la única sabiduría buena. ¿Para atacar qué? De noche. Recordemos que los reyes que atacó habían tenido una victoria, y note este detalle.
no esperaban ser atacados otra vez. Estaban contentos. ¿Qué estaban haciendo? Celebrando. Ya habían celebrado. ¿Cómo celebraban los sodomitas? Con borracheras y orgías. Así celebraban las victorias. Y así las celebran los ejércitos paganos. Y así celebraban los romanos y los griegos y los babilonios y los asirios. Y así celebra el mundo. ¿No? ¿No se dan cuenta que todos los fines de semana el mundo celebra con pecado? Si un niño nace, celebran. Si un niño muere, celebran. Si muere un jugador, celebran, y si no muere, también celebran. Todo es así. Todo es paganismo. Ahora se llama cultura social. Pero el verdadero nombre de la vida que viven las personas en el mundo se llama ¿qué? Paganismo. Orgías, alcohol, robo, violencia, maldad, abortos por esas fiestas. Luego hay que abortar porque no quería tener un hijo. Sodoma era así. Pero Abraham era sabio. Él sabía cómo atacar. Los estudiosos dicen que probablemente al atacar de noche, ellos estaban cansados, ¿se acuerda que estaban huyendo? Habían huido. Tal vez habían emborrachado, habían vivido sus vidas de pecados esos días y estaban profundamente dormidos quizás. Y un ejército pequeño mataría a un ejército ¿qué? Grande, porque es débil. Y eso demuestra una cosa bíblica. La carrera no es del que corre, y no es con fuerza, y no es con ejército. Es con el Espíritu de Dios que se hace la guerra. Nosotros vivimos una guerra constante, la cual requiere sabiduría, preparación, pero no la preparación física, aunque es bueno el deporte. Se refiere a la preparación espiritual, la cual no se obtiene viniendo una vez a la iglesia o orando de vez en cuando. Se obtiene en una vida constante, continuo conocer de mi Dios, que me ayuda, que me protege. Quiero mostrarle un ejemplo en el Nuevo Testamento que nos ayuda a entender cómo se edifica una casa, cómo se edifica un ministerio, una familia o una vida personal. ¿Se puede aplicar a la familia? ¿Se puede aplicar al creyente individualmente? ¿Se puede aplicar a un ministerio? Escuche, se puede aplicar a una nación. Mateo 7, 24, 27. La famosa historia de los dos cimientos. Vamos un poquito ahí para ahorita rematar el tema donde estamos. Mateo 7, 27, 7, 24, 27. Voy a parafrasearlo despacio, voy a leerlo despacio, frase por frase. Dice cualquiera. ¿Sí ve? No dice los pastores de las iglesias, los curas, los que saben más de la Biblia. ¿Dice qué? Cualquiera. Bíblicamente se conoce como un llamado general. Dios dice cualquiera. No importa quién sea, hombre, mujer, joven, pequeño, grande, de cualquier nación, de cualquier etnia, de cualquier tribu, lengua, cualquiera. Pero dice, ¿qué pasa? Pues que me oye estas palabras. Las palabras de Dios. Aquí usted encuentra los principios básicos, coquito, el ABC de la vida cristiana, para entender cómo se edifica una vida, cómo se prepara una vida para la guerra, cómo se prepara una vida para el conflicto, para las catástrofes, para las pérdidas. Dice que debe oír, no oír el mundo, debe oír ¿qué? Las palabras de Dios, dice. Pero dice otra cosa, debe ¿qué? Hacerlas. Porque o si no son oidores olvidadizos, oyen, pero no hacen, no están en ese grupo de personas. Y dice, le compararé a un hombre ¿qué? Prudente que edificó su casa sobre la roca, a un hombre prudente que oye y hace, no que oye y no hace, o que oye y critica, o que oye y murmura. No, oye y ¿qué? Hace. La guerra que nosotros enfrentamos no es una guerra externa, es una guerra interna. Sucede en el corazón de los hombres en cuanto a la vida moral. Cualquiera califican todos los seres humanos, pero no todos oyen, no todos hacen.
Dios lo compara, el Señor está hablando ahí, Jesucristo lo compara con un hombre prudente que edifica su casa correctamente. Y muestra también el contraste y la diferencia con el que no lo hace. Pero antes de eso quiero decirle la diferencia que muchos a veces no entendemos, que la inmoralidad no se trata solo de sexualidad, para que lo tengamos claro. Un ladrón es inmoral, un asesino es inmoral, igual que una prostituta, un homosexual, es inmoral, porque va contra la vida moral que Dios estableció. Dios estableció una vida moral a los hombres, nos dio moralidad, nos dio unas leyes, unos mandamientos, los escribió en nuestro corazón. Cada vez que incumplimos alguno de ellos, nuestra moral es baja, porque a veces siempre se habla de inmoralidad relacionado ¿a qué? A lo sexual. El problema de Sodoma, de la inmoralidad, era el resultado de otra inmoralidad peor, que era la avaricia, la codicia, el dinero. Todo eso hacía que ellos fueran así. Estamos en 25. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. No cayó porque estaba fundada sobre la roca. No cayó porque el hombre que escuchó la palabra, obedeció la escritura, hizo lo que la Biblia dice y su casa estaba ¿qué? Protegida. Se podría levantar el mismo infierno, escuche, y no puede hacer absolutamente ¿qué? Nada contra el hombre prudente que pone su cimiento sobre la escritura y sobre la roca, que es ¿quién? Cristo. Pero, encontramos el pero: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre ¿qué? Insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y lo mismo dice: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, cayó y fue grande ¿qué? Su ruina. Cierro con esto importante en ese pasaje. Sucedieron las mismas cosas a los dos hombres. Nos da una enseñanza interesante. No estamos exceptos los cristianos, no estamos excluidos de que vivamos situaciones difíciles, acuérdese. La diferencia es la actitud y la diferencia es la preparación espiritual que tienen las personas que aman a Dios, que le obedecen para una situación difícil. ¿Listo? Volvamos al versículo 16 de Génesis 14. Y recobró todos los bienes y también ¿qué? A Lot su pariente, y los bienes, ¿qué dice ahí? Y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Cerramos leyendo que Abraham recobró todos los bienes. Y vuelve y dice que recobró a Lot, ¿qué? Su pariente. Me llama la atención que 2 veces ya lo llama, ¿qué? Parientico. Entonces aquí hay una diferencia muy grande ya en la relación de ellos dos, lo cual no quiere decir que Abraham no lo amara, porque si no, no lo había ido a rescatar. Pero la Biblia está dejando claro la diferencia entre el hombre de Dios obediente, el creyente que hace caso, y el otro que no hace caso. Abraham había obedecido, pero mire lo que pasa aquí tan interesante. Abraham no solo rescata a Lot, sino rescata otras personas, mujeres dice, y bienes, y dice, y demás gente. Esto lo llevaría para el próximo sermón que vamos a mirar, a entrar en un mundo de influencia como un gran hombre en la época. Por eso es conocido como el patriarca. Dios lo va llevando y lo va levantando. Y también lo va a levantar más adelante por desobedecer, ¿sí? Pero Dios lo va levantando a ser un hombre de bendición, un hombre que Dios podría respaldar. Esto muestra el carácter de un hombre de fe, que tiene acciones, no promesas. Obediencia al pelear por los oprimidos. Él es Cristo quien lo ha hecho todo por su pueblo. Vamos a cerrar con las lecciones para nosotros. 3 lecciones aprendemos de esta historia. ¿Listo? 3 lecciones. La primera:
Todos enfrentamos una guerra continua, 24/7. Alguien se pregunta, y si yo no entiendo nada de la Biblia, eres parte de un botín, no te preocupes. No entiendes nada, pues eres parte del botín, vas para un lado o va para el otro. El Señor determina para dónde va cada botín. El trasfondo que vimos hoy, o sea, el trasfondo de esta guerra que estudiamos hoy en tan poco tiempo, tiene que ver con la mala decisión de una persona. Ya sabemos de quién para no echarle vainas. A Lot. ¿Se acuerda que hablamos hace 8 días? Una decisión te lleva a otra decisión y esas decisiones te van llevando a otras decisiones hasta que estás fuera absolutamente del caminar con Dios. Una decisión de un hombre que fue engañado por el pecado, que fue vencido, por eso hay esta guerra, imagínense. Y en nosotros es igual, la guerra es por eso, porque decidimos ¿qué? Mal. Esa guerra estaba relacionada con la inmoralidad, no solo con lo sexual, sino con las diferentes áreas de la vida de Lot. La Biblia nunca dice que Lot haya sido inmoral, no. Solo al final de su vida, cuando sus 2 hijas duermen con él, casi nada, ¿no? Pero se consiguió una esposa y no sabemos dónde. Pronto lo vamos a averiguar. ¿Dónde vivía la amada esposa de Lot? No sabemos si se dedicaba a algo bueno o a algo bueno. No lo sabemos. La inmoralidad no es un tema que se relacione, insisto en esa frase, con el sexo. Tiene que ver con nuestros principios y valores. Toda esta guerra de 5 contra 4 surge del deseo del poder. Y el hombre tiene una guerra en su corazón muy fuerte, escuche. ¿Sabe cuál es la principal guerra que usted y yo enfrentamos? Que usted quiere vivir su vida como se le da la bendita voluntad. Siempre. Y que nos cuesta sujetarnos a Dios. Ese es el problema. Y que queremos ser los dioses de nuestra propia vida. Y por eso nos cuesta tanto ser humildes y decirle: Señor, me ha quedado grande la vida y necesito un Salvador. Necesito a alguien que me guíe, que me liberte. Segundo, todos tenemos un Lot interno. De alguna manera nos debemos identificar con Lot, no con Abraham. Bueno, algunos estaban felices porque se identifican con Abraham. Porque a veces la vida va camino hacia Sodoma, o ya hemos pasado por ahí, ya hemos estado en cautividad, darnos cuenta que no hemos hecho las cosas bien, que en vez de participar de la guerra somos quietos, pasivos y somos conquistados, somos tomados de aquí para allá porque no tenemos un conocimiento claro de Dios. Eso le pasó a él. Su vida es así. Un detalle que dicen los escritores es que el pasaje termina y luego la otra semana vamos a seguir aprendiendo, donde vamos en el 17, y nunca la Biblia dice que Lot le haya dado gracias a Abraham. Nunca. ¿Sí ve? Es esa naturaleza de nosotros. Abraham representa a Cristo, Lot representa al pecador perdido, buscando esperanza o ni siquiera la busca. Escuche, Abraham no libertó a Lot porque Lot se lo pidiera. Abraham libertó a Lot porque amaba al prójimo. Por eso lo libertó. Y porque obedecía a Dios. Y Dios dice en su palabra que debía amar al prójimo. Tenía que liberarlo. Pero nunca el texto en ninguna parte, por allá hasta el 19, que es la última vez que aparece Lot, nunca se ve que Lot haya tenido un detalle de agradecimiento con Abraham. Pero algo importante es que los hombres como Abraham no buscan eso. ¿Buscan qué? Obedecer. Seguiremos aprendiendo de Lot para que ese Lot interno pueda morir y podamos vivir una vida diferente. Tercero, todos necesitamos ¿qué? Un Abraham. Vemos la gracia de Dios en la respuesta de Abraham. Él recibió la noticia, actuó con misericordia a pesar de que Lot le había fallado. No llevaba cuentas.
Lot me ha fallado varias veces, esta vez no lo voy a ayudar. Él no llevaba cuentas. Si sabían que Dios no lleva cuentas, es el único. El hombre tal vez sí. Podemos argumentarnos mutuamente, podemos pensar mal el uno del otro, por lo que vemos, por lo que pensamos, pero Dios no. Por eso la esperanza de la humanidad se llama ¿quién? Cristo. Cristo, nuestra esperanza. ¿Cuántas veces has fallado? Él puede libertarte hoy en su corazón. Puede hablar a tu vida a través de la palabra si te acercas a ella. Puede venir a restaurar la casa, el hogar, si nos acercamos. Pero no es basado en lo que hacemos, recuerde. Es una gracia inmerecida. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tema. Pedirle que nos ayude a enfrentar esa guerra diaria, esa guerra continua de nuestros pensamientos. La guerra espiritual verdadera no consiste en atar y reprender demonios. Acuérdense de eso, eso no es bíblico, no existe en la Biblia. El pasaje que se usa para eso es un pasaje errado, mal interpretado. La guerra espiritual es una guerra en la mente que se lucha solamente a través de una palabra. ¿Se llama qué? Obediencia. Siempre, yo leo libros constantemente, todo el tiempo estoy leyendo libros, semanalmente leo libros. Me gusta lo que encuentro en los libros, lo comparto. En algún libro, no me acuerdo dónde, decía, cada vez que el creyente obedece, le da un golpe certero a Satanás. Y tiene un sustento bíblico. Someteos pues a Dios. ¿Sí ve? Resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Ahí no dice que lo resista humanamente, que usted pelee con él. Sinceramente, para los que no saben, usted no puede pelear con el diablo. Él lo acabaría a usted en un segundo. Es un ángel caído. Tiene poder espiritual, no es un hombre, no es un ser humano. Usted puede pelear con otro hombre cuerpo a cuerpo, boca a boca, como quiera, ¿sí? Puede alegar si quiere. Pero usted con el diablo no puede pelear porque la Biblia no lo establece así. Usted lo único que tiene que hacer es obedecer la palabra de Dios, huir del pecado. Y en obediencia, Dios reprende a Satanás de su vida. Y usted puede vivir una vida diferente. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre, hoy queremos darte gracias por tu palabra, por tu verdad, porque tu verdad libera, Señor. Porque es la exposición de tus palabras la que alumbra mi entendimiento y me da vida. Porque es a través de la fe y la gracia, Señor, que ha sido derramada sobre la iglesia, por la cual somos llamados vencedores en Cristo Jesús. Porque aún seguimos necesitando un Salvador poderoso que se levantó de los muertos y que vive para su iglesia, Señor. Es nuestro Cristo y a ti te adoramos esta mañana. Y a ti te exaltamos sobre la tierra, Dios, sobre todo lo que existe. Tú eres el Señor y confiamos en ti. Creemos en la obra perfecta de la cruz del Calvario, que fue suficiente para que los hombres vivamos en Cristo, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos a través de las Escrituras en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dale un aplauso al Señor.